Bienvenidos a, yo creo que la última clase teórica del semestre de Algoritmos y Programación 3. Hoy vamos a hablar sobre el tema de unos últimos temas que nos quedan de RTTI, reflexión y va ahí un poco de información sobre Smalltalk y Java, que seguramente la pasaremos porque ya vieron la historia de Smalltalk en la práctica anteriormente. Es el temario de hoy. Bien, RTTI. ¿Qué es RTTI? RTTI, la sigla significa Real Time Type Inference, que significa básicamente que se puede inferir información sobre los tipos en tiempo de ejecución. ¿Sí? Vemos que tanto en Smalltalk como en Java tienen tenemos, para aclarar un poco la nomenclatura, tenemos una instancia que es la instancia de una clase. ¿Sí? Hasta ahora venimos trabajando así, tenemos clases son una cosa y las instancias corresponden a esa clase. Básicamente esto lo que nos permite, ¿sí? Es por un lado conocer la clase exacta de un objeto, ¿sí? Que es básicamente lo que les dijimos todo el cuatrimestre que no hagan, ¿está bien? Por eso esta clase la damos recién al final. Estas son herramientas válidas, útiles, vamos a ver que tienen algunas cuantas desventajas, entre otras cosas van un poco en contra del polimorfismo, pero tienen ventajas más allá de lo teórico, desventajas más allá de lo teórico, aunque hay momentos donde es muy conveniente aplicarlas, ¿sí? Vamos a ver cómo se usa, algunos inconvenientes de esto y brevemente cómo está implementado, porque la verdad que es un tema bastante teórico que no hace tanto a lo que estamos viendo y está también mejor explicado en algunos libros. En el caso de Java, ¿sí? Lo que le hago es, le puedo pedir, ¿sí? a la instancia getClass, ¿sí? Y getClass me va a volver una referencia a un objeto que representa la clase, ¿sí? Y después la clase en sí tiene un atributo público que le puedo pedir, que es la clase. Entonces yo esto obviamente da verdadero, ¿sí? Lo mismo con cuenta corriente y pero si a cuenta corriente le pido la clase, me dice que no es de la clase clase. ¿Por qué? Porque no me pregunta si hereda de esto. Si yo, obviamente una cuenta corriente es una cuenta. Pero en este caso estoy pidiendo la clase en particular, con lo cual acá con esta forma de averiguar cuál es la clase, el polimorfismo queda de lado, ¿sí? En el Smalltalk se da algo similar, ¿sí? En Smalltalk es un poco más simple porque la clase en sí es un objeto. Recuerden que decíamos que la clase es un objeto del tipo class, ¿sí? De la familia de class. Entonces, acá y el caja de ahorro tiene, la instancia tiene un método que devuelve esa referencia. Entonces ahí lo puedo igualar de esa manera. Pero conceptualmente sucede lo mismo en que la clase que representa, si pregunto si una cuenta corriente es una cuenta, no porque son dos objetos, dos instancias distintas, más allá que tienen alguna relación. También nos permite conocer la familia, ¿sí? Entonces, el famoso instance of, recuerden que dijimos que no usen instance of, bueno, este es el famoso instance of, ahí me permite hacer eso y obviamente cuenta, en este caso, si yo lo que quiero saber es si está dentro del grupo de herencia, cuenta corriente va a ser una instancia de clase, de cuenta, ¿sí? Y en el Smalltalk es lo mismo, pero se llama isKindOf. ¿Sí? Eso básicamente pregunta si está en la familia de esas clases. Mientras que lo que vimos antes, ¿sí? Cuando preguntamos por el clase, estamos preguntando por exactamente de qué clase es. Algunos problemas con esto y lo hace medio poco extensible, ¿no? O sea, recuerden que, digamos, si instance of, siempre podemos hacer ese tipo de cosas, que es la antiprogramación orientada a objetos. Pero hay momentos donde esto es conveniente hacerlo. Por esto también esta herramienta se la estamos hablando de todo esto recién al final de la materia para que no estén tentados a usar esto en lugar de polimorfismo.
Esto es casi una programación estructurada, ¿sí? En Java, ¿sí? Vamos a ver que cuenta va a heredar de object, porque todo objeto que creamos hereda de object, ¿sí? Y estas son las instancias. Y object contiene una clase. Perdón. Ahora bien, con vamos a ver que cada instancia de caja de ahorro, de cuenta corriente, van a ser instancias de cuenta, ¿sí? Y las instancias de clase van a ser unas instancias de la clase class, ¿sí? Eso es más o menos cómo funciona la relación de herencia entre la estructura de lo que son las clases, ¿sí? Con la estructura de lo que son de lo que son las instancias de las clases que creo yo. Y estos son los objetos estos son los objetos que representan las clases y estos son los objetos que representan a mis objetos que yo creo. En Smalltalk es todo un poco más simple, como que cierra todo un poco más. Las clases son objetos y las clases son instancias de una metaclase. Entonces hay una jerarquía de clases paralela a la jerarquía de clases que yo creo. Cada metaclase hereda del objeto class porque sigue siendo una clase, ¿sí? Y class hereda de behavior y las metaclases son instancias también de la clase metaclass. Vamos a ver acá, si yo tengo de object hereda cuenta y de cuenta hereda cuenta corriente, esta es la clase. La clase esta es una instancia de object class, cuenta es una instancia de cuenta class y cuenta corriente es una instancia de cuenta corriente class. Fíjense que esto se da en Smalltalk y no en Java, pues es un lenguaje muy puro orientado a objetos, que cada una de las clases es también una instancia. Esto no funciona, en Java no es para nada así. Y todas heredan, las metaclases estas heredan de class, ¿sí? Y son instancias de una metaclase. Después se pone, si vemos más en detalle, es un poco más complejo, pero fíjense que todo cierra, todos son heredan de object, ¿sí? O sea, behavior, que es de quien hereda la clase class, de quien hereda la clase metaclass, tanto metaclass como la clase de metaclass, que también metaclass tiene que tener una clase que es una metaclass, o sea, todo cierra, cada clase es una instancia de una metaclase, ¿sí? Que es una instancia de metaclass. Y todos heredan de behavior y behavior hereda de object, ¿sí? Con lo cual todos heredan de object, porque todos estos que están acá heredan de object, todas mis clases heredan de object, y hasta metaclass es una instancia, como es una metaclase, es una instancia de metaclass, ¿sí? Y metaclass también, o sea, acá hay una relación de un lado al otro, una es instancia del otro, es para que yo pueda decir que toda eh, toda, toda clase, ¿sí? Todo objeto clase, es una instancia de metaclass, incluyendo estos dos. Todos ellos heredan de behavior y todo objeto que existe, toda instancia, porque recuerden, son todas instancias estas también, todas heredan de object. Nadie se salva de heredar de object en Smalltalk. Bien, preguntas. Sí, esto es medio, es como que muy teórico, así que léanlo, mírenlo de nuevo, ¿sí? Decíamos, ¿qué es la clase class de Java? ¿Sí? Que es muy distinto en Smalltalk, ¿sí? O sea, miren un poco estas dos preguntas y piensen y véanlo en clase. Si no, lo mejor, vamos a ver después, para el caso de Smalltalk, que es el más interesante, el de Java es medio rebuscado porque no es tan puro, orientado a objetos. Hay un capítulo que después se lo vamos a señalar cuál es, de Faro by Example, que lo explica, es mucho más interesante leerlo de él. Bien, el tema de reflexión, ¿sí? Decíamos, reflexión, ¿qué es? Reflexión lo que me permite es interactuar a través de RTTI, puedo interactuar con los distintos objetos en tiempo de ejecución. Entonces, un object en Java, y recuerden, todo se hereda, ¿no? O sea, como todos heredamos de object, un object tiene el método getClass, con lo cual me va a devolver un objeto del tipo class representando la clase de mi objeto,
¿sí? Esto lo vimos ahí hace unas pantallas hacia atrás. Esta clase va a tener unos cuantos métodos, ¿sí? El nombre, puedo preguntar si es interfaz, le puedo pedir cuál es el paquete. Fíjense que puedo acceder absolutamente a todo, ¿sí? Y hay una parte muy interesante que es, puedo obtener los constructores, puedo obtener los métodos, puedo obtener los atributos, ¿sí? Entonces, y acá hay más cosas, ¿no? Porque acá también tiene los annotations que están acá. Entonces tiene una referencia a n constructores, a n métodos, a n atributos y a todos los annotations. Yo puedo a un objeto, cualquier instancia que haya dando vueltas, le puedo pedir, mira, cuál es la clase y listar todas las cosas que tiene, todos los comportamientos, todas las propiedades, absolutamente todo. Lo peor es que también lo privado, con lo cual esto va totalmente al revés de ese. No solo me evita el polimorfismo, sino el encapsulamiento se fue por la ventana acá, desapareció completamente. ¿Sí? Básicamente permite que el compilador conozca los tipos, ¿sí? Y puedo obtener absolutamente todo, y está disponible en tiempo de ejecución. Por ejemplo, yo puedo tener una clase que se llama, tengo una fábrica de objetos, que va a tomar de un archivo TXT, de un JSON, como vimos, que es algo que se usa mucho hoy, un archivo de texto, lo que sea, ¿sí? Y que va a obtener un nombre, ¿sí? Va a leer el archivo, va a leer un nombre de un objeto, ¿sí? Pero un nombre de un texto, ¿sí? Del objeto, y va a, para un nombre de una clase, y va a crear, ¿sí? Va a pedirle a la clase class, dame la clase que tiene este nombre. Y si en el sistema, si en el entorno Java en ese momento hay una clase con ese nombre, voy a decir a esa clase, ¿sí? Le voy a poder decir, Fabric, dame una instancia, new instance, dame una instancia de ese objeto y voy a devolver un objeto. Fíjense que acá esto estaría con este código creando objetos a partir de un texto, con un texto que dice, no sé, así, un objeto eh, como el que tienen en algunos de los trabajos prácticos, o sea, nave, producto, factura, lo que sea, cualquier objeto que tengo en mi sistema, que yo creé, simplemente a partir del nombre lo creo. Fíjense que es muy poderoso eso, pero está yendo en contra, o sea, después andar de vaguear este código. O sea, esto, hay un error acá y encontrarlo se pone difícil, ¿sí? La pregunta decimos, ¿usamos reflexión en Java? ¿Ya? Piénsenlo. Y fíjense que los frameworks como JUnit y SUnit, ¿cómo funcionan? Fíjense que ustedes, cuando crean los tests, en Java es un poco más, ahora usamos los annotations, que igual es lo mismo, sí, no hay nada diferente. ¿Cómo sabe que si yo le puse el annotation test, eso tiene que, cuando yo corro los tests, tiene que ejecutar ese, y si yo tengo un método auxiliar que es armar entorno de prueba, el que sea, el método auxiliar que tenga dentro de mi clase test, si yo tengo esos métodos auxiliares, ¿cómo sabe que esos no tiene que correrlos? Solo los que tienen el annotation test o en el caso de ese unit que arrancan con la palabra test. ¿Cómo se imaginan? Y usa reflexión. El framework de ese unit de JUnit usa reflexión. ¿Sí? O sea, para saber cuáles test hay que correr, si miran un poco más adentro de todas las cosas que ofrece JUnit y SUnit, uno arma un conjunto de tests y le pasa cuáles son las clases que hay que testear. Ahora, una vez que JUnit, para testear esa clase, lo que hace simplemente es, a través de reflexión, le pide cuáles son los annotations de cada método, le pide todos los métodos. Y en el caso de Java, de las versiones modernas de Java, recorre esos métodos, mira cuáles son los annotations y si tiene el annotation test, lo ejecuta. Y si tiene el annotation que dice que debe lanzar una excepción, espera esa excepción y hace un try catch y revisa que suceda eso. Y en el caso de ese unit, simplemente recorre, que es igual que lo hacía las versiones más viejas de JUnit, que aún se puede usar, le pide a la clase que tiene a esa clase test case todos los métodos, lo recorre uno a uno, le pide el nombre, que es un string, se fija si ese string arranca con la palabra test y lo ejecuta. De ahí la importancia de que los test case, los métodos test, no pueden llevar parámetros, porque si no, no sabría cómo ejecutarlos. Pero fíjense que
sabiendo esas pocas líneas de código que entendemos de cómo obtener los métodos, cómo obtener las annotations, yo puedo fabricarme un SUnit o un JUnit. O sea, hay alguna variante más, no es trivial, pero una versión, ustedes están en este momento totalmente capacitados para programar una versión simple, por ahí rudimentaria, de SUnit. Y si se ponen a investigar, pueden programarla bastante completa. No es magia esto. Es reflexión, ¿sí? Que parece magia, pero en realidad es una herramienta que si la miramos un poco para usarla, es más bien burda, es mucho más, digamos, primitiva, si así queremos, que usar polimorfismo, herencia. Es muy básico esto. Pido los nombres de los métodos y los que arrancan con una cosa los ejecuto. O sea, es súper básico la forma de usarlo. Parece como sofisticado, pero en realidad es más primitivo, me animaría a decir. También usa variante de polimorfismo porque los métodos setup y teardown uno los redefine y utiliza los más cercanos, ¿no? Pero la parte de- para poder detectar que arranca con test o que tiene una annotation, usa reflexión para eso. ¿Sí? Y van a ver que es muy común en los frameworks, porque ¿qué nos permite la annotation? Nos permite crear y manipular cosas sin saber cuáles son y muchas veces a partir de archivos de configuración. Van a ver que es muy común cuando usen frameworks y cosas así un poco más avanzadas de Java o frameworks para ordenar el código, para interfaces web, para usar hacer aplicaciones así más grandes. Muchas cosas las especificamos en archivo de texto, con JSON o XML, las cosas más viejas, y para pasar de esos archivos de texto a objetos Java, en general los frameworks usan reflexión. Pero de nuevo, lo usan más que nada para establecer cómo va a funcionar algo, ¿sí? Para configurar. No está bueno tanto usar reflexión para ir variando comportamiento en tiempo de ejecución, eso a veces hay que mirarlo bien. O sea, no deberíamos tratar de usar reflexión para suplantar el polimorfismo. ¿Sí? Sí es muy bueno para configurar y para hacer programación por configuración, ¿sí? Que es básicamente cómo funcionan los frameworks. ¿Sí? En Smalltalk la reflexión es más potente que en Java. Tenemos la introspección, que es similar a Java, y la intersección, que tiene que ver con metaprogramación, que permite cosas bastante más complejas como cambiar el comportamiento de un método en tiempo de ejecución. Eso obviamente es poderoso, está bueno, tiene sus aplicaciones, pero piensen 20 veces antes de hacerlo porque eso lo debaguea mi abuelo, ¿no? O sea, yo ni loco me pongo a debaguear algo así. La introspección, decíamos, es parecido a lo de Java, todos son objetos, ¿sí? Tiene más información, al ser todos objetos es mucho más fácil encontrar, porque no hay, digamos, como todos son objetos, yo puedo entrar a absolutamente los datos en tiempo de ejecución de todo, incluyendo de los tipos de enteros, los números, strings, todo. Y la metaprogramación controla todo, permite básicamente cambiar el comportamiento. O sea, ¿qué hace un método? Lo cambiamos, lo reprogramamos en tiempo de ejecución. Muy poderoso, pero no les recomiendo que lo hagan en su TP2. Por favor, no traten de meter esto en el TP2 porque no creo que tenga sentido. Así que lo que decíamos antes, ojo con estas herramientas, ¿sí? Podemos generar cualquier objeto, o sea, y es muy difícil de entender qué sucede cuando usamos esto. Así que bueno, como siempre las preguntas que deberían preguntarse, ¿para qué sirve preguntar a una instancia cuál es su clase? ¿Qué otras cosas le puedo pedir a una instancia en tiempo de ejecución? ¿Sí? Usando reflexión, ¿qué le puedo pedir y qué puedo hacer con eso que pido? ¿Sí? Está más hacia el principio. Dicho esto, hay una cosa que es importante. Esto puede ser en el TP2, en la parte de la interfaz gráfica. Eso háblenlo con su ayudante, pero cuando tenemos que hacer la interfaz gráfica, no es que todo vale, estamos programando en objetos, pero hay algunos usos muy interesantes para el uso de reflexión, como por ejemplo pedirle el nombre de una clase y tener asociados los archivos, los gráficos, los dibujitos que representan, por ejemplo, si yo estamos haciendo un juego del buscaminas y quiero representar la celda, la bomba, el signo de preguntas y todas esas cosas, y todo eso son clases,
yo puedo pedirle a esa clase con el nombre y tener archivos de imágenes con los mismos nombres que la clase, entonces es muy fácil dibujar las cosas. Y ahí sí me sirve no que me diga si es heredera de, sino exactamente el nombre, porque con ese nombre puedo buscar el archivo. Y para esas cosas que parece un poco sucio, la verdad que es cómodo. ¿Sí? O sea, ya, cuando bajamos a ese nivel que ya estamos trabajando con archivos y demás, puede ser una herramienta. De nuevo, consúltenos con su ayudante, pero es un lugar donde empieza a ser muy interesante usar reflexión, porque ya estamos, digamos, bajando a niveles ya muy... donde ya no hay tanta abstracción, donde estamos trabajando con el file system y demás. Bien, Java. Esto se los voy a mostrar, esto lo vamos a pasar rápido, la verdad, esto ya creo que lo vieron en la práctica, en la introducción a Java, ¿sí? Java es un lenguaje que sí, surgió hace bastante, como que recién en el 97 empezó a ser un lenguaje de programación hecho y derecho, y después sí, hoy en día es un lenguaje básicamente de backend, algunos dicen es el COBOL de hoy en día, suena fuerte para alguien de mi edad, pero sí hay un poco de eso. Una idea de Java fue de disminuir la dependencia de plataformas específicas. La verdad que esto funcionó, porque una vez que compilo Java, o sea, uno dice, bueno, C logra eso, C++, y C++ yo tengo que recompilarlo. ¿Sí? Si yo tengo una versión distinta de Linux y me pasan algo, y si no tengo el compilado para esa versión, yo tengo que recompilar algunas cosas para que funcionen. En el caso de Java, no se recompila, se usa el código ya compilado, el programa ya compilado, y se ejecuta con la máquina virtual. La máquina virtual provee una relación de abstracción por encima del sistema operativo, y la verdad que ha funcionado muy bien y en forma muy eficiente. Esto no fue... esto fue un objetivo y con el tiempo realmente se avanzó hacia eso. Sí, Java no está orientado, no estuvo orientado originalmente a programación en tiempo real y sistemas así de control, donde yo tengo que poder manejar exactamente qué está haciendo el sistema operativo, cuántos ciclos asigna cada cosa, cosas muy así, digo, con control explícito de la memoria, por ejemplo, para microprogramadores, no fue orientado a eso. Si bien hoy en día ha avanzado tanto la tecnología que hay sistemas embebidos en Java, hay versiones de Java para sistemas embebidos, no es el foco, nunca fue el foco, y muchas críticas que se le hacen a Java en ese sentido, no sé si diría que están mal esas críticas, no están mal las críticas, pero casi como que no son muy relevantes porque no es el foco de Java. Cuando decimos, conozco mucha gente que por ahí estudió ciencias de la computación y que trabaja en algoritmia y dice, no, pero yo en Java, las colecciones de Java son horribles porque yo no puedo controlar, no me dicen de qué orden son los algoritmos. Y no lo dicen porque lo manejan en forma abstracta, los órdenes de algoritmos de búsqueda, por ejemplo. No, porque lo manejan en forma abstracta y a veces dinámicamente de acuerdo al tamaño de la colección hacen una cosa u otra. Y bueno, pues yo tengo que tener control, me dicen algunos. Y no en algo como Java. Si vos necesitas el control de el orden del algoritmo y del uso de memoria, el tema no es que Java lo hace mal, el tema es que Java no hace eso. El objetivo de Java es otra cosa y deberíamos buscar otro lenguaje para eso. ¿Sí? No está mal, no es que hacer eso está mal, o sea, eso es súper necesario con otros lenguajes. Java nunca fue el foco, y ningún lenguaje yo creo puede ser lo mejor para todo. ¿Sí? Para esas cosas es mejor otros lenguajes, y para las cosas en que está, para las cuales fue hecho Java, Java ha funcionado muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, un poco idea, implementaciones muchas. Nunca apareció el Java para Windows de Microsoft en sí, pero los demás Java andan en Windows. Android está basado en Java, lo cual es la idea de lo poderoso que ha sido Java como concepto y como lenguaje. Y una cosa importante de Java, en realidad, uno piensa, bueno, Java y la JVM, y el entorno Java es mucho más que Java. ¿Sí? O sea, hay N cantidad de lenguajes que funcionan en la JVM y otros que se los adaptaron para ahí. Y lo más importante es que yo puedo tener un objeto Java y que ese objeto Java llame a un objeto Scala que usa programación funcional, y que ese objeto Java de Scala de programación funcional llame a un objeto de Groovy que utiliza un motor de reglas, y todo esto funciona en la misma, y todo ese código interactúa entre sí sin ningún problema. Yo mezclo cosas de distintos lenguajes. ¿Sí? Si bien el más popular es Java, hay un montón más, y
o de estos también, interactúan entre sí objetos de todos estos lenguajes, ¿sí? No sé si será eficiente o no, depende, o sea, tampoco voy a hacer una aplicación que tenga 3 de estos y 7 de estos, porque no sé si tiene mucho sentido, pero interactúan sin problemas y eso también es una de las cosas poderosas de Java. Y bueno, Smalltalk también creo que ya vimos en la práctica la historia de Smalltalk, fue muy interesante, fue muy pionera en los años 70, tener mouse, ventanas y demás, fue como algo muy de avanzada. Por eso, y por eso también la diferencia tan grande entre el entorno de programación de Smalltalk y los entornos y las formas de programación y las formas de lenguaje de casi todos los otros lenguajes con los que trabajamos, orientados a objetos, casi todos los otros, Java y Net y todos, tienen como base C, ¿sí? O sea, la sintaxis base es muy parecida a la de C, vinieron de ahí. Smalltalk es totalmente diferente porque surgió por otro lado, en paralelo. Es como que desde Smalltalk no evolucionaron a partir de Smalltalk los demás lenguajes de objetos, quizás porque tiene un concepto que era muy difícil, la máquina virtual en sí era muy difícil también ponerlo en las computadoras de esa época. ¿Sí? Y un poco todo tipo de innovaciones que tuvo Smalltalk, que estuvieron como de alguna forma muy avanzadas para su época. ¿Sí? O sea, la programación orientada a objetos recién en los 90 con C++ empezó a popularizarse de nuevo y Smalltalk quedó ahí en paralelo y después se revalorizó y hoy en día se usa mucho en lo académico, pero también mucho en instituciones financieras. Hay mucho software, hay muchas empresas de software relacionadas a las altas finanzas que utilizan Smalltalk. ¿Sí? Muchísimas implementaciones distintas, ¿sí? Desde las que tienen que ser más comerciales, como VisualWorks o que viene de Visual Age, que lo usan distintas empresas, hasta Faro y Squeak, que son más de código abierto. Bien. Claves de la clase de hoy, ¿sí? Es posible saber en tiempo de ejecución, ¿sí? de qué clase se instancia un objeto, usarlo con cuidado. En Smalltalk ya sabemos, todo es un objeto y tiene como que hasta las clases son objetos, las clases son instancias de otra clase. Es todo como que cierra mucho. Y que Java y Smalltalk surgieron de grandes innovaciones, ¿sí? Y no son obviamente los únicos implementaciones de orientación a objetos, son las que vimos en esta clase. Ustedes ya conocen otros y hay muchos hoy dando vueltas, pero creemos que al ser dos muy representativos y muy diferentes, es bueno que vean ambas y hayan tenido la experiencia de trabajar en ambas. Lectura obligatoria, Using Java Reflection, ¿sí? Es un artículo, está en Oracle, en este website. Si no está bien el link, avisen por el campus y les mandamos el link actualizado. A veces los links de internet, cosas que van desactualizándose con el tiempo. Seguramente igual con Google lo van a encontrar. En el Faro by Example, lean la parte de clases y metaclases que está muy interesantemente escrita ahí en Faro by Example. Y de nuevo, los distintos libros que les mandamos son libros que son en general, como el de Bruce Eichel, cosas muy clásicas que se leen en nuestra industria. Y siempre es bueno, si tienen a la mano el libro de Carlos, pero muy didáctico en su explicación. ¿Qué sigue? Terminar el TP final. Eso es básicamente lo que sigue. Y alguna cosa más. Pero bueno, espero que hayan aprovechado esta clase. Creo que es la última grabada para el semestre. Muchas gracias por acompañarnos, especialmente cuando hice esta grabación, que estamos todos en nuestras casas haciendo clases remotas por primera vez en esta materia. Gracias por la paciencia y por acompañarnos en esto. ¿Sí? Hasta luego.